Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo. Hoy quiero compartirles en esta oportunidad lo que Dios me estuvo hablando en el cuarto día de ayuno. Y las dos palabras que el Espíritu Santo me remarcaba mientras oraba, mientras estaba buscando de Dios, eran visión espiritual. Y yo le preguntaba acerca de qué era esta visión espiritual, ¿no? De qué trataba, qué era a lo que quería llegar el Espíritu Santo, por qué me estaba mostrando esto. Y me remarcó como una frase que decía: necesitamos tener la visión de Dios sobre la realidad terrenal. Entonces me llevó a un pasaje que está en Efesios 1:18, que dice: alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, a raíz de este pasaje, lo que el Espíritu Santo empezó a hablarme era acerca de cómo estamos viviendo nuestra vida en la tierra en este tiempo. Si estamos viviendo cada día con una visión terrenal o si estamos viviendo con una visión espiritual de los días que pasan, de los acontecimientos que vivimos, de cada situación y circunstancia, de las situaciones mundiales también o nacionales como país. Y lo que el Espíritu Santo me llevaba era a tomar conciencia de que nosotros no podemos ver las cosas de este mundo como las ven las demás personas, porque nosotros no somos de este mundo. Nosotros tenemos un reino que es un reino eterno y es un reino espiritual. Y me llevaba a pensar también en la oración de Jesús en Juan 17, antes de morir, cuando Él estaba orando por sus discípulos y después por nosotros, ¿no? Pero en el versículo 14 decía: yo les he dado tu palabra a los discípulos, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, el Espíritu Santo empezó a cavar un poco más profundo y me hacía pensar, ¿no? Me hacía preguntas. ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Estoy viviendo como una persona que desconoce que su identidad y que su hogar no es en esta tierra? Entonces me lleva al pasaje que está en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, que dice, esperen que acá lo encuentro, a partir del versículo 10. Viene hablando de Abraham, ¿no? Que decía que él vivió como extranjero, habitando en una tierra ajena. Y a partir del versículo 10 dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tiempo tenían de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces acá es cuando el Espíritu Santo me empezaba a hablar acerca de esta verdad, de que nosotros tenemos una ciudad que vamos a heredar, donde vamos a reinar como reyes, como sacerdotes, y que esa ciudad no está acá en esta tierra. Es una ciudad celestial, es una ciudad eterna, ¿no? Entonces, en estos tiempos, en estos 40 días de ayuno, la clave era orar por el regreso de Cristo, clamar porque Él vuelva y pueda restaurar todas las cosas. Y el Espíritu Santo me hacía esta pregunta, ¿no? Me decía: ¿acaso podemos clamar
por el regreso de Jesús, si nos seguimos sintiendo cómodos acá en esta tierra, porque si Jesús viene a reinar y viene a traer esa ciudad celestial que está preparada para nosotros, que somos sus hijos. Pero si nosotros estamos cómodos en esta tierra, difícilmente vamos a clamar realmente de todo corazón para que Cristo venga y traiga otra ciudad, para que todo lo que está en este mundo, de la forma en la que lo vemos y lo conocemos, deje de existir y empiece a haber un nuevo mundo, como dice en la palabra, cielos nuevos y tierra nueva donde reine la justicia, ¿no? Y me llevaba a pensar acerca de la comodidad, porque cuando uno se siente cómodo con algo, no busca modificar eso, porque le hace bien, ¿no? Estar en un lugar donde se siente cómodo. Pero ¿qué pasa cuando uno se siente incómodo? No sé, cuando alguno siente algún dolor en el cuerpo o está en un lugar en donde quizás las conversaciones que se están teniendo o lo que está pasando, no sé, hay una pelea, empieza a hacerte sentir incómodo. Lo natural es intentar modificar esa situación, si puedo, o irme de ese lugar. Si me siento incómoda por un dolor, no sé, me duele la pierna derecha, trato de no usarla, me duele el costado, bueno, me pongo en otra posición, me tomo un analgésico. Si estoy en un lugar donde me estoy sintiendo incómoda, me voy, trato de hacer lo posible, pongo una excusa si no tengo ninguna y salgo de ese lugar porque me siento incómoda. Entonces, el Espíritu Santo me lleva a pensar acerca de espiritualmente. ¿Nos sentimos cómodos con esta realidad que estamos viviendo? ¿Nos sentimos cómodos viviendo en un mundo donde el enemigo gobierna, donde hay pecado por todos lados, en donde hay violencia, donde hay maldad, donde hay hambre y guerras y muerte, y donde hay injusticia? ¿Nos sentimos cómodos espiritualmente? Porque si nos sentimos cómodos, no vamos a clamar realmente de todo corazón para que Jesús vuelva. Ahora, si espiritualmente nos sentimos incómodos, vamos a clamar y a rogar que Jesús vuelva para que Él pueda traer su justicia, para que Él pueda restaurar todas las cosas en santidad. Y por otra parte, me hacía pensar acerca de, además de esta incomodidad que deberíamos sentir a nuestro espíritu, ¿qué más necesitamos para clamar por su regreso? Entonces, lo que yo anoté acá es así, dice así, te lo voy a leer tal cual lo tengo escrito. A menos que nos sea revelada la plenitud de la gloria y de la presencia de Dios, no podemos clamar por ella. Porque no podemos extrañar un lugar donde nunca estuvimos, a menos que se nos revele al corazón la convicción de que ese es nuestro hogar. Y ese hogar se encuentra en la plenitud de Cristo. Por eso hablaba acerca de la comodidad antes, ¿no? Porque a menos que uno tenga revelación espiritual de lo que es vivir en la plenitud de la gloria de Dios, en la plenitud de una vida en Cristo, a menos que tengamos esa revelación a nuestro espíritu, no vamos a desear volver a nuestro hogar en donde esa plenitud se vive por siempre, de una manera eterna y no solo en algún momento de intimidad que podamos tener con Dios o en alguna reunión. Entonces me llevaba a algunos pasajes que se los quiero leer. El primero está en 1 Corintios 12:3, que dice: por tanto, les digo que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema, y nadie tampoco puede llamar a Jesús Señor por el Espíritu Santo. Y en Romanos 8, 14, 17, ahora vamos a ver qué tiene que ver esto, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No recibieron un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido un espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Entonces, estos dos versículos, estos dos pasajes, nos hablan acerca de la obra que hace el Espíritu, de algunas de las cosas que hace el Espíritu en los hijos de Dios. Y una de ellas es que nos da la posibilidad de poder llamar a Dios Abba, que significa papá, papito querido. Eso implica que reconocemos que Él es nuestro Padre y por lo tanto que nosotros somos sus hijos. Y por otra parte,
que nos da la revelación de que Cristo, de que Jesús es el Señor. Y esto hace referencia justamente a esta idea de que nuestro hogar está en la casa del Padre y que Jesús, que es el Señor, es el que va a reinar en ese hogar, en esa nueva ciudad. Pero sigue el versículo de Romanos 8:14, sigue diciendo algunas cosas más, y es a partir del versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y acá es donde se empieza a poner un poco más heavy, por decir de alguna manera, ¿no? Porque tenemos, esta idea, somos hijos de Dios, Jesús es Señor, el Espíritu Santo es el que nos da testimonio de eso, el que nos da esa revelación. Ahora yo entiendo que mi verdadero hogar es en la presencia de Dios como Padre, que mi verdadero hogar no es acá en la tierra, sino en la ciudad celestial, que es la que Cristo va a traer como Señor, como Rey de Reyes, Señor de Señores, con su regreso. Y al tener esa revelación, yo puedo clamar porque Él vuelva. Al tener la revelación de lo que implica vivir en la plenitud de la gloria y de la presencia de Dios, al tener la revelación de lo que implica vivir una vida en el Espíritu, una vida en Cristo, en su plenitud, es que yo puedo empezar a clamar para que su reino se establezca, para que Él regrese, porque mi espíritu se empieza a sentir incómodo en este mundo que se encuentra en este estado espiritual, donde dice que toda la creación inclusive está clamando y esperando la manifestación de nosotros como hijos para que sean restauradas todas las cosas. Entonces, yo tengo toda esta idea, todo esto que el Espíritu Santo me revela, pero acá en Romanos sigue diciendo que pasa algo más con los que somos hijos de Dios. Dice que somos herederos de Dios, pero coherederos con Cristo, si juntamente con Él padecemos, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, esto lo que nos llega a pensar, o lo que el Espíritu Santo me llevaba a pensar a mí, me hacía reflexionar, era en el hecho de que esta incomodidad espiritual que clama por el regreso de Jesús nos lleva a padecer espiritualmente, a sufrir por aquellas cosas que hacen doler o que hacen sufrir al corazón de Dios, ¿no? A que lo que a Él lo lastima nos lastime a nosotros. Que de la misma forma en la que Cristo padeció físicamente y emocional y mentalmente, todo para salvarnos, fue justamente por esta incomodidad, porque Él le incomodaba ver la situación en la que estábamos viviendo en la tierra, en que el hombre estaba siendo consumido y corrompido y destruido por el pecado. Él lo hizo sentir tan incómodo que tuvo que dejar su trono para venir a la tierra a sufrir, a padecer, para que esa situación pudiera cambiar. Entonces me llevaba a Romanos 12:2, conteniendo esta idea, que todos lo conocemos, así que no lo voy a leer, pero dice que no tenemos que tomar la forma de este mundo. Dice, no se conformen a este siglo, sino renueven su entendimiento, cambien su forma de pensar, para que puedan ver y reconocer cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Entonces hablaba acerca de esto, ¿no? De cómo es necesario para poder empezar a darnos cuenta de que nuestra vida y nuestro verdadero hogar está en la plenitud de la presencia de Dios y por lo tanto en su regreso, es necesario que nuestra mente sea renovada y transformada para que dejemos de tomar la forma de este mundo, para que las cosas que hoy en día no nos molestan nos empiecen a incomodar, nos empiecen a llevar a ese punto límite en donde tengamos que tomar una decisión para cambiar eso. Y esa decisión es clamar por el regreso de Jesús. Esa decisión es pedirle al Espíritu Santo revelación de cuál es nuestra herencia, que era lo que leíamos en Efesios al principio, de a qué fuimos llamados como hijos, a qué vida fuimos llamadas a vivir, que no es una vida terrenal, sino una vida en el Espíritu. Y eso me llevaba
a 1 Juan 2, del 15 al 17, y ya vamos a ir terminando, que dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, finalmente me llevaba el Espíritu Santo a tener esto en mi corazón y en mi mente de que, ok, vamos a tener que padecer, vamos a tener que atravesar situaciones que tal vez nos causen dolor o tristeza, angustia, pero como tenemos en nuestra mente todas estas cosas, nuestra herencia, que es lo que leíamos en Efesios, que somos hijos de Dios, que nuestra tierra verdadera, digamos, nuestro hogar no es acá, sino que es con Cristo reinando, ¿sí? Esa ciudad celestial de la que hablaba, que es la que Cristo va a traer en su regreso. Teniendo eso en mente, teniendo en mente que Dios es nuestro Padre, que somos hijos y de que Jesús es el Señor de señores, es que entonces todo ese sufrimiento que vamos a tener que padecer, todo eso que está encerrado en este mundo, como decía, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todas esas cosas que son terrenales, son las que espiritualmente, como no provienen de Dios, sino provienen del mundo, y nosotros ahora tenemos una revelación de que no somos del mundo, como decía Jesús cuando oraba, cuando tenemos esa incomodidad espiritual que hace que padezcamos por las cosas de este mundo, empezamos a poder realmente tener esa visión espiritual que nos enfoca en Jesús y que nos hace ver que este mundo y sus deseos van a pasar, pero el que obedece, el que hace la voluntad de Dios, ese va a permanecer para siempre. Como decía en Romanos 14, los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios, y nosotros somos hijos si nos guiamos por Él. Así que bueno, eso era lo que les quería compartir. Y para cerrar, les dejo estos ítems acerca de en qué cosas necesitamos tener revelación del Espíritu Santo. En primer lugar, ¿cuál es la visión que Dios tiene sobre nuestra realidad espiritual? Personalmente, como nación y en el mundo, ¿no? En segundo lugar, revelación acerca de la plenitud de la gloria de Dios, de su presencia, porque eso nos va a traer convicción a nuestro corazón de que nuestro hogar se encuentra en donde Jesús reine, donde Él gobierna. En tercer lugar, revelación acerca de lo que es llevar una vida en la plenitud de Cristo, porque eso nos va a traer esa incomodidad espiritual que nos va a llevar a clamar por su regreso de todo corazón. Y por último, revelación espiritual acerca de que si somos hijos de Dios, somos herederos y coherederos con Cristo, que aunque tengamos que padecer, tenemos una herencia espiritual en Él. Así que bueno, espero que esto les haya sido de bendición y que Dios les pueda seguir hablando en la semana.